El tema de este mensaje es la economía neotestamentaria de Dios, la cual ya la mayoría de ustedes conocen, saben el significado, la definición de lo que es la economía de Dios, ¿verdad? Por eso vamos a iniciar orando primero. Amén. Señor Jesús, te amamos, consagramos este mensaje y nosotros mismos a ti. Haz tu voluntad en nosotros, a través de nosotros y entre nosotros. Señor, dispénsate dentro de nosotros, a cada parte de nuestro ser. Señor, te amamos, Señor Jesús. Damos gracias por el buen depósito, las sanas palabras de la enseñanza de la economía de Dios. Queremos adherir nuestra enseñanza y vivir en tu disposición divina. Unge nuestros oídos para oír lo que tú estás hablando a las iglesias. Señor, debido a que te amamos, como lo hizo María, la de Betania, nos colocamos a tus pies, enfocando todo nuestro ser en ti, oyendo tu palabra. Señor, infúndenos tu pensamiento, tu sentimiento, tu propósito en tu hablar. Te amamos con todo nuestro corazón. Te agradecemos que puedas enfocarnos en ti, apartar nuestra mirada de todo lo que no seas tú. Amén. Jesús es el Señor. Oh Señor Jesús. Aleluya, mis hermanos. Queremos agradecer al Señor por haber traído tantos hermanos a nuestra conferencia. Ya anunció el hermano Wilbaldo que hemos roto el récord que teníamos. Primera vez que en una conferencia en diciembre se alcanza este número de hermanos. Amén. Oh, el Señor siempre nos pone esto como un desafío para probar cada día nuestra fe. En estos días de necesidades, de malestar, de descalabro económico, debido a una hiperinflación galopante. Pero aleluya, estamos seguros que todas las cosas ayudan a bien. Señor Jesús, estamos seguros que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso le damos la bienvenida y rogamos a Dios que nos siga bendiciendo y derramando su gracia, y que podamos aprovechar estos días para reconciliarnos con Dios y con todos nuestros hermanos, y con los hombres, para que Él nos dé una visión que nos gobierne y nos permita esperar, pero también apresurar su venida, teniendo un vivir en Cristo. O sea, el Señor quiere que vivamos en Él, que vivamos en el Espíritu, como siervos buenos, fieles, útiles y prudentes. Amén. No podemos dejar de recordar en esta reunión a nuestro amado hermano Don, el cual partió este año con el Señor, ¿verdad? Él tanto ayudó a las iglesias en Venezuela desde sus inicios, sin escatimar esfuerzo ni tiempo en su empeño de enseñarnos a negar nuestra vida del alma. Eso fue el encargo del Señor y es el encargo que debe permanecer en nosotros. Negar nuestra vida del alma, tomar nuestra cruz cada día y poder seguir en pos de nuestro Señor. Amén. El hermano Don, él pasó muchos años estudiando estas epístolas que constituyen el corazón de la Biblia, ¿verdad? Y nos las hizo comprensibles, sencillas y practicables, toda la revelación que Dios le había dado a sus antecesores, ¿verdad? Tales como el hermano Watchman Nee, el hermano Witness Lee y todos los santos de las iglesias unidas de Inglaterra, ¿verdad? El apóstol Pablo nos mostró la revelación de la economía de Dios neotestamentaria en sus epístolas, principalmente en las que constituyen el corazón de la Biblia, las cuales son Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses y también Filemón, ¿verdad? Amén. Entonces, pero el hermano Don, él estudió todas estas epístolas también, el corazón de la Biblia, y nos las hizo llegar a nosotros de una manera bien comprensible, bien sencilla. Por eso el hermano tuvo aquella visión del avión, ¿verdad? El avión de la economía de Dios. Este avión que tiene dos alas, una ala es Efesios y la otra ala es Colosenses. Tiene una cabina, o sea, la porción principal del avión que la constituye el libro de Gálatas. Tiene una cabina de mando, que será el libro de Filipenses, porque el libro de Filipenses es donde se muestra la meta, el plan, el proyecto de Dios, y que nosotros tenemos que alcanzar, ¿verdad? Aleluya. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Por eso el encargo de Dios para nosotros es que todos seamos enviados a predicar este evangelio del reino en toda la tierra habitada,
para que entonces venga el fin que deseamos todos, ¿verdad? El fin de todas estas cosas, de esta manifestación del misterio de la iniquidad, que Dios vendrá a vencerlo. ¿Con quién? Con sus vencedores. Amén. Oh, por eso tenemos que ser enviados a predicar el evangelio del reino a toda la tierra habitada. Amén. Como dice Mateo 24:14. Esto es pastoreando y apacentando a todos y cada uno de nuestros hermanos para que todos podamos madurar en vida y podamos lograr alcanzar la plena filiación. Amén. O sea, ser verdaderamente herederos de Dios. Somos hijos, pero Él quiere que seamos hijos, pero también herederos de Él. Oh, por eso nosotros, el Señor es nuestra herencia y nosotros somos la herencia de Dios. Amén. Oh, Señor Jesús. Por eso el tema general de esta conferencia se llama el corazón de la Biblia, porque estos 4 libros, los cuales fueron escritos por el apóstol Pablo en la prisión en Roma, en una prisión domiciliaria, que Dios soberanamente permitió que él fuera hecho prisionero, pero llevado a la capital del mundo de ese tiempo, que era Roma. Y llegó a estar en una prisión, pero una prisión domiciliaria. Él dice en Hechos 28, dice que él predicaba el evangelio, no había ningún impedimento para la predicación del evangelio. Y él ahí en esos 2 años tuvo la paz, tuvo la quietud y la tranquilidad para poder escribir estas maravillosas epístolas que constituyen el corazón de la Biblia. Oh, Señor Jesús, porque ahí está revelada la economía neotestamentaria de Dios. O sea, el plan de Dios, la dispensación de Dios, el proyecto de Dios para cada uno de sus hijos. Amén. Entonces ahí él pudo escribir estos libros que aún hoy constituyen siendo una fuente de estímulo para nosotros los hijos de Dios. Amén. Oh, Señor Jesús. Por eso es considerado estos libros el centro, el corazón de la Biblia. Así como en el Antiguo Testamento, en la economía neotestamentaria de Dios, Dios usó a Moisés, ¿verdad? Moisés también escribió unos libros que constituyen el corazón de la Biblia antigua, del Antiguo Testamento. Estos son los libros de Génesis, libro de Éxodo, el libro de Levíticos, el libro de Números y Deuteronomio. Esto es lo llamado el Pentateuco de Moisés, o sea, la Torá de los hebreos, de los judíos. Amén. Esto constituye el corazón de la revelación del Antiguo Testamento. Y ahí, en este corazón del Antiguo Testamento, por ejemplo en Génesis, están sembradas casi todas las semillas de la verdad que son después desarrolladas en el Nuevo Testamento. Y podemos decir que son cosechadas en el libro de Apocalipsis. Amén. Oh, Señor Jesús. Entonces vemos este otro corazón del Antiguo Testamento. Pero hoy el corazón que nosotros vamos a tratar es el corazón de la Biblia, de toda la Biblia, que son estos 4 libros escritos por Pablo en la prisión. Amén. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Pero de estos 4 libros que constituyen el corazón de la Biblia, Gálatas fue el primero. El primero que Pablo escribió de sus libros. Esto no lo escribió en la prisión, lo escribió en Corinto, el libro de Gálatas. Fue aparentemente uno de los primeros libros que escribió Pablo. Esto fue escrito en el año 54. Pablo había pasado por Galacia en su segundo viaje, había estado en Macedonia, levantando las iglesias allí en Macedonia, en Filipo, en Tesalónica, en Berea, en Atenas, y llegó y se estableció luego en Corinto. Allí en Corinto Pablo permaneció 1 año y medio. Y allí, estando allí en Corinto, él recibió noticias, malas noticias, que habían llegado hermanos, podemos decir que falsos hermanos, habían llegado de Jerusalén a las iglesias en Galacia y estaban induciendo a todos los hermanos de las iglesias en Galacia a abandonar este evangelio que Pablo y Bernabé le habían predicado a las iglesias en Galacia. Entonces, vemos que, oh Señor Jesús, entonces en Gálatas el enfoque de la economía de Dios nos muestra que es la economía de Dios que siendo practicada, ayudado por como se muestra en el capítulo 4, por tutores y curadores y mayordomos,
Entonces los hermanos pueden madurar, todos podemos madurar en vida y podemos alcanzar la plena filiación, que es el deseo de Dios. Por eso, como dice en Gálatas 4:17, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, para ser hijos de Dios, verdaderamente nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu. Aleluya. Por eso hay que madurar en vida. O viviendo y andando en el Espíritu. Por eso Pablo en este libro de Gálatas es bastante severo con los Gálatas, ¿no? Por eso vamos a leer en Gálatas 8 y 9. Gálatas 1, 8 y 9. Señor Jesús dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema es una palabra que significa maldito, ¿verdad? Él fue bastante severo con los Gálatas, pero con aquellos que habían inducido a aquellos falsos hermanos que habían conducido a los Gálatas a abandonar el evangelio que Pablo le había predicado, ¿verdad? Y repite aquí como en el 9, como hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Pero no es que haya un evangelio diferente, sino que ellos te están perturbando a los santos en Galacia para que siguieran estas enseñanzas del Antiguo Testamento. Amén. Oh Señor Jesús. Oh Señor, eso es más o menos un compendio de los primeros capítulos de Gálatas, ¿no? Aleluya. Pero vemos nosotros también que en el libro de Efesios, una de las alas del avión, muestra el misterio de Cristo. Amén. El misterio de Cristo es la iglesia. Amén. El misterio de Cristo es la iglesia. Aleluya. Y en el libro de Filipenses nos muestra el progreso del evangelio por la experiencia que tenemos de Cristo. Amén. El libro de Colosenses, ¿qué nos muestra? Básicamente nos muestra el misterio de Dios. Y el misterio de Dios es Cristo. Cristo es el misterio de Dios. Oh, porque Él en todo tiene la preeminencia. Nuestro Cristo en todo tiene la preeminencia. Él es el primogénito de toda creación. Y es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Y Filemón, ¿qué nos muestra? Filemón, el libro de Filemón, un libro que solamente un capítulo y que escribió Pablo, pero es un libro lleno de amor, ¿verdad? Esto nos muestra que mediante el trabajo de amor, mediante la paciencia, nosotros podemos cambiar de inútiles a útiles, amén. O sea, Onésimo era inútil, pero Pablo le predicó el evangelio, tuvo paciencia con él, con mucho amor lo tuvo un tiempo y le mostró el evangelio y se lo envió luego a su antiguo amo Filemón, ¿verdad? De inútil lo llevó a ser útil. Útil a Dios y útil también al evangelio. Amén. Oh Señor Jesús. Por eso nosotros podemos decir que aquí en la iglesia no hay muchas personas que sean inteligentes, ¿verdad? A lo mejor somos medio tapaditos. Amén. Oh, pero nosotros fuimos escogidos por Dios. Dios nos escogió. Por eso Pablo, cuando él ora, él no oró en el Efesios 1:17, él ora para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. No para que nos diera inteligencia, sino espíritu de sabiduría y revelación. Porque hay muchísimos inteligentes que no creen en Dios. Y se están perdiendo esta bendición que nosotros tenemos. Oh Señor Jesús, creímos en el Señor y por creer en Él fuimos salvos. Y no solo fuimos salvos, sino que también el Señor quiere que seamos sus herederos. Amén. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Por eso Pablo oró para que el Padre de gloria nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Amén. Por eso nosotros, hermanos, debemos quedar locos por la revelación divina que estaremos recibiendo en esta conferencia. Esto es apenas, yo estaré dando apenas un abreboca, pero lo que viene después será glorioso. Oh Señor Jesús.
Y que queremos que este corazón de la Biblia que vamos a disfrutar pueda latir desde hoy en adelante en nuestro corazón. Para que llevemos adelante el plan de Dios. No solo acá, sino en todas partes donde nosotros estamos, en todas las iglesias de nuestro país. Amén. Por eso este país debe ser conquistado por este evangelio. Por este evangelio de Pablo, este evangelio de Dios, este evangelio del reino. Amén. Oh Señor Jesús. Por eso nosotros vamos a mostrar solamente acá algunas piedras preciosas que están mostradas en estos libros, ¿no? Oh Señor Jesús. Y que son reveladas hoy para nosotros y que constituyen el corazón de la Biblia. Vamos a ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, en el verso 8. Yo quiero que nosotros, hermanos, este versículo que vamos a leer, lo hagamos nuestro. Amén. No solamente, no es de Pablo, este va a ser para nosotros. Y que cada uno de nosotros podamos proclamárselo al hermano que tenemos al lado, ¿verdad? Este versículo dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A cada uno de ustedes, Dios le dio ese encargo, le dio ese privilegio. Oh Señor Jesús, cada uno de nosotros, si nos consideramos el menor de los santos, ¿verdad? Dios nos puede revelar esto. Para que nosotros no nos quedemos con esta revelación que hemos recibido, sino que la anunciemos, la llevemos a toda la tierra habitada. Oh Señor Jesús. Como dice Gálatas 1:1, ¿verdad? Dice que Pablo, apóstol, amén. Pablo, apóstol no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Oh Señor Jesús. Esta revelación no nos la dio un hombre. Esta revelación la recibió Pablo. Y Pablo nos las transmitió a nosotros. Es como que Dios estuviera usando a Pablo como un canal para que esa revelación llegase a cada uno de nosotros. Y nosotros la hagamos nuestra, ¿verdad? Oh Señor Jesús, por eso Pablo dice en el verso 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Cuando Pablo escribió estas epístolas, no la escribía él solo, él la escribía con los hermanos que estaban con él, con sus cooperadores, con sus colaboradores. Él escribía la revelación de Dios y esa revelación era enviada a las iglesias. A cada una de ellas. Amén. Oh Señor Jesús. Por eso nosotros podemos considerarnos que somos esos apóstoles también. Un apóstol es un enviado. Usted vino aquí no porque usted quiso, porque un hombre lo envió. Usted vino aquí porque Dios lo trajo. Dios lo llamó. Dios lo escogió y Dios lo quiere enviar para que usted haga su obra aquí en la tierra. Amén. Oh Señor Jesús. Pero Dios quiere entonces restaurar la vida normal de la iglesia. Tenemos que salir de aquí cada uno con ese encargo, restaurar la vida normal de la iglesia en la localidad donde nosotros estamos. Hay que restaurar la vida normal de la iglesia. Y nosotros podemos decir que la vida normal de la iglesia es el vivir a Cristo. Amén. Si nosotros vivimos a Cristo, nosotros estamos viviendo la vida normal de la iglesia. Porque vivir a Cristo es vivir en el Espíritu. Por eso en este corazón de la Biblia es donde se revela esa verdad maravillosa que Cristo está en nosotros. Amén. Oh Señor Jesús, por eso Pablo dice en Gálatas 19:20 dice que ya no vivo yo, ¿verdad? Ya no vivo yo. Nosotros también podemos decir que ya no vivimos nosotros. El que vive en nosotros tiene que ser Cristo, ¿verdad? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, ahí en estos libros donde se muestra esta maravillosa verdad, que Cristo vive en nosotros. En Gálatas también se muestra, dice un versículo en el 3:17, dice, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. El corazón nuestro está en nuestro interior. Y si Cristo hace su hogar en nuestros corazones, está habitando en nosotros. Por eso Pablo también dice en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo. Amén.
Y el morir es ganancia. Amén. Oh Señor Jesús. Pues entonces cuando matamos, cuando llevamos la vida del alma a la muerte, nosotros verdaderamente estamos ganando. Estamos ganando a Cristo, estamos ganando la vida eterna. Amén. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. En el verso de Efesios 3, capítulo 3, verso 18. ¿Cómo dice? Señor Jesús. Amén. Amén. Y seáis plenamente, amén, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Oh, porque la dimensión de Cristo son tan inescrutables, son tan insondables, son tan infinitas, que uno solo de nosotros es imposible que las pueda alcanzar, las pueda percibir. Por eso tiene que ser con todos los santos. Oh, todos los santos serán llenos de esta dimensión de Cristo. Amén. Oh Señor Jesús. Y también de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que como iglesia seamos llenos de ¿qué? De toda la plenitud de Dios. Amén. Uno solo no puede ser lleno por toda es imposible, ¿verdad? Es como que usted quisiera meter todo el aire que hay en la atmósfera, meterlo en una vejiga. Es imposible, ¿verdad? Necesitaría todos los globos del universo. Amén. Oh Señor Jesús. Por eso es la iglesia que será llena de toda la plenitud de Dios. También necesitamos de la gracia de Dios. El verso en Efesios 3:2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con nosotros. Si es que habéis oído de la administración, amén, de la distribución de la gracia de Dios que ha sido dada para con nosotros. Amén. Oh Señor Jesús, entonces necesitamos mucho de esa gracia de Dios. Pablo cuando oró una vez, él oró al Señor, él tenía un aguijón en su carne, ¿no? Un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y entonces Pablo dice que él oró 3 veces, oró a Dios para que quitara este aguijón. Pero ¿qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia. Entonces la gracia de Dios nos debe bastar a nosotros. Una de las cosas que yo estaba percibiendo acá en esto, que Dios reveló a muchos de sus hijos, aquellos escogidos, Él les reveló, por ejemplo, a los profetas, a Ezequiel, a Daniel. Él les reveló visiones, ¿verdad? También a Juan, al apóstol Juan, Él le reveló toda la visión de Apocalipsis, mostrada en Apocalipsis, ¿verdad? Pero a Pablo el Señor le reveló fue palabra. Amén. Por eso él dice que él fue llevado en el Espíritu. Él fue llevado al tercer cielo y fue llevado al paraíso. Ahí y recibió palabra. Amén. Palabras inefables que no les ha dado el hombre expresar. Por eso Pablo recibió esa maravillosa palabra de Dios y él pudo transmitirla tal cual como él la recibió. Oh Señor Jesús, a él no le dieron visión, Dios no le dio visiones para que interpretara, Dios le dio la propia palabra. Por eso Dios lo escogió a él fue apartado para que anunciase la palabra de Dios, para que completase la palabra de Dios. Por eso Pablo vino a completar la palabra de Dios. Por eso lo que Pablo expresa en estos libros y en todas sus epístolas es el evangelio de Dios. Amén. Es el evangelio de Dios. Es el evangelio que Dios quiere que sea conocido en toda la tierra. Por eso Pablo recibió esta revelación de Dios mismo. Amén. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Por eso nosotros vemos que dice que Cristo por nosotros en la cruz crucificó todo. Amén. Ahí fue crucificado Satanás. Fue crucificado el mundo. El pecado, los pecados, la vieja creación. Abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas que nos separaban para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Antes toda la humanidad estaba dividida en 2 partes. Estaba dividido en los circuncidados, que era el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, y los demás que eran los gentiles.
Amén. Pero Jesucristo murió por nosotros. Oh, y Él ahí en la cruz crucificó estas ordenanzas, estos mandamientos expresados en ordenanzas que separaban el hombre. Y hizo de los dos un nuevo hombre. Amén, un nuevo hombre. Ese nuevo hombre es la iglesia. Oh, por eso en la iglesia no hay diferencia, ¿verdad? No hay diferencia de nacionalidades, no hay diferencia de raza. No hay judíos en la iglesia. En la iglesia hay judíos, hay árabes, hay chinos, hay de todo. Amén. Oh, Señor Jesús, porque ahora la iglesia es el nuevo hombre. Ese nuevo hombre que fue creado según Dios. Amén. Oh, Señor Jesús. Por eso el Señor vino a hacer este nuevo hombre haciendo la paz. Esta paz que nosotros anhelamos, ¿verdad? Oh, todos necesitamos paz. Todos necesitamos que en nuestro país haya paz. Porque sin paz no puede haber edificación. Por eso el Señor quiere que nosotros traigamos la paz. Por eso el Señor quiere que nosotros traigamos al Señor de vuelta. Porque cuando Él venga, Él es el Silo. Él es el príncipe de paz. Oh, Señor Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, pero príncipe de paz. Y Él traerá la paz. Entonces nosotros esperamos en ello porque como dice Colosenses, nosotros tenemos en nosotros, ese Cristo que está en nosotros, es nuestra esperanza de gloria. Amén. O tenemos esa esperanza de gloria, que vamos a ser glorificados por nuestro Señor cuando Él regrese. Por eso el Señor hoy nos tiene a cada uno de nosotros, como dice Corintios, mirando y reflejándolo a Él. Usted tiene que estar mirando y reflejando al Señor como un espejo. De esta manera usted será transformado de gloria en gloria. ¿Por quién? Por el Señor Espíritu que está en usted. Amén. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Y también el Señor cuando murió por nosotros nos libró de presente siglo malo. Verdaderamente este siglo que estamos viviendo ahorita es un siglo malo, perverso, ¿verdad? Es maligno. Nosotros vemos cómo las cosas, las necesidades que existen, qué difícil es que nosotros vayamos a comprar una cosa que hoy nos costó tanto y mañana vamos y nos cuesta 4 veces más. Amén. El Señor tiene que venir a tomar control de estas cosas, ¿verdad? Y Él necesita desarraigarnos de todas estas cosas que son la expresión de este siglo malo, ¿verdad? Oh, Señor Jesús. Por eso nuestro único foco debe ser Cristo, del cual Satanás nos quiere sacar con cosas que nos atraen y distraen, como el mundo, ¿verdad? El mundo está programado, fue un sistema programado, ideado por Satanás para mantenernos prisioneros en él y apartarnos del Señor. Amén. Oh, Señor Jesús, ese sistema inventado por Satanás es para cautivarnos y esclavizarnos. Por eso que dice en 1 de Juan 2:15, nos dice que nosotros no debemos amar al mundo, ni las cosas del mundo, ¿verdad? No debemos amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Oh, Señor Jesús. Y en 1 de Juan 5:19 dice, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno, pero nosotros estamos en Dios. Pero el maligno quiere atraernos, quiere engañarnos, quiere distraernos para que nosotros nos apartemos de Dios y de su economía. Amén. Oh, Señor Jesús. Por eso Santiago dice, Santiago 4:4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Oh, Señor Jesús. Oh, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Nosotros queremos ser amigos de Dios. No queremos ser amigos del mundo, porque si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Estas cosas son entonces todas estas, las doctrinas, las tradiciones, las ideologías, los pensamientos filosóficos, religiosos, la música, todas estas cosas son usadas por Satanás como distracciones para distraernos y apartarnos de Dios, ¿verdad? Oh, Señor Jesús. Por eso Satanás dice que también utiliza el cosmos actual, el ayón. El ayón es definido en algunas partes de la Biblia, se traduce como el siglo, ¿no? O sea, como la era. Es una parte de todo el mundo, de todo el tiempo. Es como la corriente de este mundo. Supongamos que pongamos el mundo como un río y el ayón es la corriente. O sea, es un momento específico de este mover del mundo. Amén. Por eso se llama el ayón en griego. A veces es traducida como siglo, ¿no? Señor Jesús.
Por ejemplo de esto es la moda. Nosotros todos nos percibimos que las modas cambian. Cambian de año en año, de lustro en lustro. Amén. Siempre cambian. Siempre están cambiando y eso son porque Satanás se da cuenta que con esto atrae a las personas. Por eso nosotros dicen que las cosas que ya pasaron de moda no nos gustan, ¿no? Pero viene una moda nueva, entonces la aceptamos. Amén. Oh, Señor Jesús. Ejemplo tenemos de esto, por ejemplo, los teléfonos, ¿no? Los teléfonos inteligentes. Amén. Oh, cada año estos cambian. Amén. Viene con otra atracción, otro atractivo. Entonces nosotros estamos locos por tener la nueva versión. Ya no nos gusta la antigua, ¿verdad? Oh, Señor Jesús. Aunque en el mundo también hay personas que se quedan estancados en una era, ¿verdad? Allá en Caracas le decían los pavos viejos, ¿no? Los pavos viejos que son pavos. Se quedaron en la era, le decía uno. Oh, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque este ayón, esta moda, captura el corazón. El ayón captura nuestro corazón, pero nuestro corazón tiene que ser capturado por el Señor, porque el Señor hizo su hogar y tiene que hacer su hogar en nuestros corazones. Por eso no nos podemos dejar distraer por estos atractivos, este ayón que nos pone el enemigo de Dios. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso Él no nos dejará arrastrar por la corriente de este mundo. El Señor no va a permitir que nosotros, todos estos 900 y pico de personas que están acá, vayan a ser arrastradas por la corriente de este mundo. Pues nosotros estamos en sus manos. Y el Señor nos ama. Y nosotros lo amamos a Él. Por eso Él nos guardará de ser arrastrado por esta corriente de este mundo. ¿Esta corriente arrastra a quién? Esta corriente arrastra a los que están muertos, ¿verdad? Como si usted ve un río de esos arroyos que vienen de la montaña. Ellos vienen muchas hojas muertas arrastradas por ese río. Pero ahí no vienen hojas que estén vivas, ¿verdad? Las hojas vivas están en los árboles, están en las plantas, ¿verdad? Oh, pero las hojas muertas son arrastradas. Y en este río pueden haber peces. Estos peces muertos pueden también ser arrastrados por esta corriente. Pero los peces vivos, ellos luchan contra la corriente. Así nosotros también luchamos contra la corriente. Nosotros tenemos que ser así como esos salmones que van a poner sus huevos. E incluso suben cascadas para llegar al sitio donde van a ovar. Amén. Oh, Señor Jesús, por eso tenemos que luchar contra esta corriente de este mundo. Porque también nos muestra la palabra en Efesios 6:12. Señor Jesús dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Nosotros no tenemos lucha con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los hermanos, con los vecinos. No, nuestra lucha verdaderamente es con estas huestes espirituales de maldad. Estos servidores de Satanás, esos que están desde los aires controlando las cosas del mundo. Pero ellos son como los guerrilleros, ¿verdad? Ellos son como guerrilleros que actúan en las tinieblas. Antiguamente los ejércitos se enfrentaban unos a otros y aquello parecía verdaderamente estúpido, ¿no? Aquí se ponían un ejército y al frente otro, y entonces iban adelante y se mataban ahí cantidades. En la Primera Guerra Mundial, los aliados tenían una línea que se llamaba la línea Maginot, y eran trincheras donde ahí estaban todos los soldados aliados esperando, y al frente estaban la línea Siegfried, que era la línea del eje de los alemanes y sus aliados. Y ahí morían día a día cantidades y cantidades de hermanos, de personas, ¿verdad? De soldados. Amén. Pero en la actualidad ya eso no es así. Nosotros tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, Estados Unidos, siendo el ejército más poderoso del mundo, no pudo vencer a aquellas personas guerrilleras que actuaban y se escondían. Amén. Y ellos lograron vencer a esto porque actuaban así, actuaban en la oscuridad, en las tinieblas. Amén. Oh, Señor Jesús, por eso a quien nosotros nos enfrentamos hoy son estos huestes espirituales de maldad que actúan en las tinieblas. Amén. Por eso nosotros tenemos que estar siempre en la luz.
en la luz del Señor, en la claridad del Señor. Y dejarle esa lucha al Señor. Oh Señor Jesús, que Él haga nuestra lucha. Nosotros oramos para que Él luche por nosotros. Y Él vence a sus enemigos de esta manera. Oh Señor Jesús. Aleluya. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. No es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, debemos volvernos al centro de la economía de Dios, o apartándonos de los que nos distraen. Para los Gálatas, lo que los distrajo a ellos eran las enseñanzas estas que trajeron los judaizantes. Pero para nosotros pueden ser doctrinas, tradiciones, filosofías, muchas de estas cosas que están ahorita presentes. Esta tradición es una cosa que nos pueden apartar del plan, del propósito de Dios. Incluso en la vida de la iglesia, las tradiciones. Un ejemplo. Hace una semana, 2 semanas, estuve en una iglesia que tenemos nosotros en la región capital, que es la iglesia en San Casimiro. Una iglesia que está constituida nada más que por puras hermanas. Habíamos ido antes y nosotros siempre llevaba un hermano de Charallave que nos acompañaba y nosotros cuando íbamos a partir el pan orábamos con el hermano, pero me tocó ir solo. No había ningún varón, solamente una hermana. Entonces llamé, una hermana está aquí, una hermanita se paró y oró conmigo en la mesa y partimos el pan. Amén. Eso es ir contra las tradiciones. Amén. Oh Señor Jesús. En la Biblia en ninguna parte dice que nosotros no podamos partir el pan con una hermana, ¿verdad? Oh, por eso, si no hay hermanos, las hermanas pueden partir el pan. Oh Señor Jesús. También la música actual, la música siempre ha sido una distracción que el enemigo pone para apartarnos del plan de Dios, ¿verdad? El deporte, la internet, las redes sociales, los teléfonos, como dijimos antes, y también cosas pecaminosas, como la pornografía, muchas de estas cosas que están ocultas, pueden actuando ocultamente en nosotros. Esto nos apartan de la economía de Dios, del plan de Dios. Amén. Incluso algunas prácticas que pueden ser buenas del lado bueno de nuestra vida del alma, pueden hacernos apartar de esta economía de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que estamos en la economía de Dios? ¿Cómo sabemos que estamos en la economía de Dios? Lo sabemos si nosotros estamos enfocados en Cristo. Amén. Si estamos enfocados en Cristo, si sentimos paz en nuestro interior, nosotros estamos en la economía de Dios. Por eso Cristo murió para arrancarnos del presente siglo malo. Él murió para arrancarnos, para desarraigarnos de este siglo malo. Porque a veces podemos tener raíces en este mundo. Cuando el Señor venga, Él quiere arrebatarnos. Pero si estamos enraizados profundamente en este mundo, el Señor no nos podrá arrebatar. El Señor nos dio ese libre albedrío, pero Él quiere esa disposición de nosotros, ¿verdad? Tenemos que salir nosotros de esto con su ayuda. Como esas plantas, ¿no? Allá en mi casa también tengo yo unas plantas de flores que me regaló mi madre. Ella me las regaló en un porrón. Entonces yo las sembré en la jardinera, ¿no? Y esas matas llegaron y se hicieron dueñas de todo el jardín. Contra todas las otras plantas que estaban ahí, ellas las dominaron y se hicieron dueñas de esto. Hermano, yo he tratado de arrancar esas plantas. Oye, es imposible, porque las raíces llegan casi hasta el piso de abajo. Muy dura, no sé, entonces decidí cortarlas casi a la raíz, pero a la semana ya están otra vez toditas brotando. Entonces, no sé qué hacer con ellas. No sé qué hacer con estas matas. O así también puede ser nuestro vivir, nuestro corazón. Si estamos arraigados, si nuestras raíces son profundas, va a ser muy difícil de que nosotros podamos ser arrancados de ellas. O tendremos que morir primero. Hay que morir primero para poder ser sacados.
Oh, Señor Jesús, por eso Cristo murió por nosotros, para arrancarnos de este presente siglo malo, perverso, maligno, que nos distrae del disfrute de la vida de iglesia. Oh, Señor Jesús. Esto también es un proceso, el proceso de desarraigarnos es un proceso doloroso. Antiguamente las personas le sacaban las muelas en los pueblos sin anestesia, hermano. Oye, a mí me llegaron a sacar una muela sin anestesia, que es una cosa sumamente dolorosa. Así es desarraigarnos también. Es una cosa que nos va a doler. Oh, pero tiene que ser lograda, ¿no? Oh, Señor Jesús, tenemos que sufrir para que ser desarraigados de este presente mundo humano. Nuestra opinión, cuando nosotros estamos en reuniones y analizando todas las cosas, analizando a la persona, juzgando, nosotros no somos jueces, ¿verdad? Hay un solo juez justo. Nosotros, si juzgamos, somos jueces injustos. Amén. Entonces, la opinión nuestra esa veces llega a producir diferencias, disecciones en nosotros. Amén. Por eso Dios quiere que todas estas cosas desaparezcan de nosotros, que nos desarraigue de este asunto, ¿verdad? Por eso, aleluya, este evangelio que predicó Pablo es un evangelio que es el verdadero evangelio de Dios, ¿no? El evangelio es diferente, religioso, incluso bueno, sea anatema, como decían en Gálatas, ¿no? Por eso nosotros debemos, como Pablo, tener convicción. Nosotros tenemos que estar convencidos de quién hemos creído y a quién hemos creído. Como dice uno de nuestros himnos, el himno 180, ¿no? Que dice, ¿cómo es que dice ese himno? He creído y estoy seguro que es poderoso, a guardarlo encomendado hasta el día final. ¡Aleluya! Por eso nosotros necesitamos profundizar en lo que hemos creído. A esto nos ayudan, ¿qué nos ayuda a profundizar? Nos ayudan los libros espirituales. No solamente la Biblia nosotros tenemos que leer, sino también tenemos que leer el alimento diario. Tenemos que leer los libros espirituales que nos ayudan a interpretar, a comprender la revelación de la palabra divina. Oh, Señor Jesús, por eso el evangelio que predicó Pablo no fue aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es el evangelio de Cristo, dice Gálatas 1:7, es el evangelio que Pablo predicó, es el evangelio de Cristo. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, que fueron completados por Juan con la revelación que recibió en Patmos, son sinópticos, porque tienen una visión nada más de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el ministerio, ellos muestran el ministerio terrenal de Cristo. Amén. Por eso Marcos nos muestra al Señor como aquel siervo de Dios que vino a servir. Pero Mateo nos lo muestra como el rey, el hijo de David, o el rey de reyes, el Señor de señores y que reinará. Y Lucas nos la muestra como el hombre perfecto, ¿verdad? O humano, pero divino, Señor Jesús. Y Juan nos lo muestra como Dios mismo. Pero esto lo que nos muestran ellos, estos evangelios, es el ministerio terrenal de Cristo, ¿verdad? Por eso podemos decir que que Juan completó los evangelios, 3 primeros evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas. Pero Pablo vino a completar toda la revelación. Toda la palabra fue completada. Por eso él fue apartado por Dios para completar la palabra de Dios. Amén. Oh, Señor Jesús. En Colosenses 1:25 dice, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En esta versión, la versión Reina Valera dice que anuncie, pero en la versión Recobro, en el griego original, dice para que complete. Él vino a completar la palabra de Dios. Pablo vino a completar la palabra de Dios. Por eso Pablo fue llevado Arabia. Él cuando recibió al Señor, recibió a Dios en el camino de Damasco. Él creyó en el Señor, aquel Señor que se le apareció. Y después fue llevado a Damasco. Pero él ahí en Damasco comenzó a predicar este evangelio que había recibido. Pero ahí lo persiguieron, ¿verdad? Lo querían matar. Pero el Espíritu lo llevó ¿a dónde? Lo llevó a Arabia. Allí en Arabia estuvo un tiempo recibiendo la revelación de Dios, la palabra de Dios.
Oh, Dios le mostró ahí todo su evangelio y también todo lo que es la economía de Dios. Oh, Señor Jesús. Por eso Pablo en su epístola enfatiza en presentar a Cristo como el Espíritu. Él enfatiza en presentar a Cristo como el Espíritu en su ministerio celestial. Los otros apóstoles, los de los evangelios, presentaron el ministerio terrenal de Cristo, pero Pablo nos muestra el ministerio celestial. El Señor está como sumo sacerdote, ahorita ministrando, para nosotros, pero en los lugares celestiales. Amén. Y como el Espíritu está en sus hijos, aquí. Amén. Para que puedan practicar su economía. Oh, Señor Jesús. Por eso Romanos 1:1, la parte B dice que Pablo fue apartado para el evangelio de Dios. Por eso el evangelio de Pablo es el evangelio de Dios también. Y en todas sus epístolas, Pablo dice en 2:16 que conforme a mi evangelio. Ese evangelio es el evangelio de Pablo, pero ese es el evangelio también suyo y mío, ¿verdad? Es según el evangelio de Pablo, que es mi evangelio. Oh, Señor Jesús. Por eso aquí vemos con qué convicción y qué certeza de lo que Pablo había creído era lo que él anunciaba. En Cristo, en Colosenses 1:27 nos dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, y esto completa también la revelación de la palabra. Oh, Señor Jesús. En Efesios 1:13 y 14 dice que nosotros fuimos sellados, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Cada uno de los que creímos en el Señor fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu está hoy en usted sellando. Cada vez que usted hace una acción justa, el Espíritu lo sella. Y ese sello significa que cada vez usted va haciendo más de Él. Oh, Él es su amo porque Él pagó por usted con un alto precio. Pero Él lo sella para darle la certeza, la garantía de que usted le pertenece a Él. Usted no le pertenece a su enemigo, sino le pertenece a Él. Por eso este sello son las arras, la garantía de que heredaremos al Señor en su gloria. Y Efesios 3:17 y 19 dice que para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, en nosotros, no en mí, sino en nosotros, en todos. Cimentados y arraigados y cimentados en amor, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Amén. Por eso Colosenses 2:2 dice que nosotros debemos alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, que es Cristo, ¿no? El misterio de Dios es Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Por eso nosotros que estamos en Cristo, que estamos escondidos en Cristo, es para que cuando Cristo se manifieste, nosotros también seamos manifestados con Él en gloria. Amén, aleluya. Qué maravillosa revelación, ¿verdad? Que Cristo se va a manifestar y que nosotros estamos escondidos en Él. Ahorita nosotros estamos ocultos en Cristo. Por eso el Padre cuando nos ve a nosotros, Él no nos ve a nosotros, Él ve al Cristo, el Cristo que está en nosotros. Pero cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados por en Él en gloria. Porque seremos igual a Él. Seremos igual a Él porque como dice Juan, 1 Juan dice que seremos igual a Él porque lo veremos tal como Él es. Aleluya. Y todo esto es como dice Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla sin excepción, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Amén. Oh, Señor Jesús, por eso Pablo, esta visión lo cautivó, esta visión ardía en su corazón. Por eso nos dice en Filipenses 2:10, dice, para que en el nombre de Jesús, el 3:8 dice, todas las cosas como las dio Pablo como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Lo tengo por, la versión original también dice estiércol, ¿no? Lo tengo como pupú. Oh, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, habiéndonos arrebatado y desarraigado. Por eso nosotros debemos que, como dice Pablo también, ¿qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? ¿Nos vamos a quedar estancados acá?
No, tenemos que avanzar. Nosotros ya estamos incluidos en ese avión de la economía de Dios. Estamos en la cabina, no sé, ese avión ya no se puede parar, ese tiene que avanzar. Pues eso es lo que muestra Filipenses. El Evangelio tiene que avanzar. Y nosotros estamos allí. Oh, por eso debemos decir como Pablo que proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Veamos unos versículos en Gálatas 1. Gálatas 1, 14 y 15. Amén. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Amén. En el judaísmo, oh Señor Jesús, Pablo aventajaba a muchos de sus contemporáneos, siendo más celoso de las tradiciones de sus padres. Era celoso, pero Pablo nos muestra aquí que él cuando se dedicaba a algo, se incrustaba en ello, ¿verdad? Era absoluto para ellos. Así como fue absoluto para el judaísmo, él también fue después absoluto para nuestro Señor. Él se entregó por completo a ese Dios que lo había cautivado. Amén. Por eso el 15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo lo practicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dijimos antes que él había sido llevado a Arabia y ahí a Dios le había dado la revelación pura de la palabra, no de visiones, sino la palabra pura de Dios. Amén. Por eso Pablo es un modelo para nosotros. Nosotros debemos ser absolutos para Dios, estar seguros, estar convencidos de quién hemos creído, en quién hemos creído. Oh, Señor Jesús. Por eso podemos decir que Pablo fue llamado por Dios porque Dios vio el corazón que tenía ese Pablo, que era un corazón de dedicación, era diligente, era íntegro, era absoluto. Así es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Así como cuando Elías, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Elías andaba buscando quien lo sustituyera para dejarle la profecía? Él encontró a un joven llamado Eliseo. Y ese joven estaba arando, pero no estaba arando con una yunta nada más. Él estaba arando con una yunta de 12 bueyes. Elías cuando vio a ese joven que estaba llevando aquella yunta de 12 bueyes quedó impresionado. Este es el hombre. Amén. Oh, Señor Jesús, y le cedió el manto a Eliseo. Por eso Dios desea que todos nosotros tengamos ese carácter diligente, esforzado y absoluto para Él, sin raíces en este mundo, preparados para ser arrebatados cuando Él regrese en su gloria. Amén. Vamos a cerrar por acá, hermanos, pero antes vamos a orar un poco. Señor, te agradecemos de todo corazón que nos hayas traído a la vida de la iglesia, a esta conferencia. Perdónanos por haber estado distraídos por las artimañas de tu adversario. Gracias, Señor, te damos por haber revelado tu Hijo en nosotros. Queremos serte útiles y que nos uses en el avance y en el progreso de tu Evangelio. Señor, tú eres el centro y la periferia de toda la economía de Dios. Queremos que nos desarraigues de este mundo perverso. Gracias por habernos bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hoy tenemos la convicción de que cuando te manifiestes seremos manifestados contigo en gloria. Jesús es nuestro Señor.